Vamos a comenzar con la parte en favor de la objetividad, o más bien de cómo vemos que la objetividad es posible dentro del periodismo. Bueno, nosotros definimos la objetividad como la imparcialidad con que se trata o se considera un asunto y sin las consideraciones y los criterios personales o subjetivos del escritor. Ahora, dentro de la objetividad es difícil para un escritor el ser objetivo, porque una persona objetiva es las personas que consideran todos los hechos dentro de la situación. Hay un dicho donde dicen que el hombre es incapaz de bañarse en dos ríos al mismo tiempo. Y tiene sentido compararlo con esta situación, porque es muy difícil para una persona escribir sobre un artículo sin considerar su opinión personal. Es por eso que dentro de la objetividad es una idea un poco imposible, pero al mismo tiempo es importante, porque es dentro de la objetividad donde conseguimos la exactitud y la fiabilidad para el lector. La objetividad nos deja lograr una idea, nos deja entender la situación con diferentes perspectivas y nos ayuda a crear una opinión personal, no una opinión que nos están ofreciendo. Es difícil encontrar en el periodismo actualmente una objetividad, porque todos los escritores tienen un criterio personal, pero no es imposible. Depende de las personas y de nuestro propio interés mismo lograr una objetividad en nuestros trabajos. Nosotros mismos debemos lograr ese trabajo. Tenemos que personalmente poner nuestro interés en colocar diferentes perspectivas. Ahora, la objetividad tal vez sea imposible debido a nuestros asuntos personales, pero si nosotros mismos logramos colocar asuntos de diferentes perspectivas, digamos, estamos escribiendo sobre Donald Trump y escribimos sus cosas malas, pero al mismo tiempo presentamos cómo sus puntos y sus políticas ayudarían. En ese mismo momento estamos siendo objetivos porque estamos colocando diferentes perspectivas. Ahora, nosotros mismos, si logramos conseguir esto, vamos a poder crear un lugar donde estamos aumentando la imagen del lector, ya que nosotros estamos dando el poder al lector en crear sus propias ideas y sus propias perspectivas. Es por eso que la objetividad en el periodismo es una meta que se puede lograr. Actualmente la meta no hemos llegado, pero se puede lograr si nosotros mismos ponemos nuestro desarrollo y nos incentivamos a lograrlo. ¿Quién toma la palabra ahora? Un periodista tiene que hacer una investigación objetiva para poder informar a los lectores correctamente y entender el tema bien. Esto lo hace para capturar e informar mejor al lector. Muchos noticieros usan una gran parte de su tiempo al aire para hacer un debate y esto causa objetividad, ya que en los debates hay dos lados. Y en los noticieros también pasa lo mismo. La otra vez vi un noticiero que hablaban sobre PPK y Keiko. Entonces, un lado estaba a favor de Keiko, no de PPK, y el otro lado estaba a favor de PPK y no de Keiko. Pero produjeron una conversación objetiva, ya que un lado favorecía a Keiko y el otro no. Y como Dana dijo, ahora es muy difícil encontrar una noticia objetiva, y las noticias subjetivas se enfocan en las circunstancias y ve todo superficial, sin hechos inmediatos y solo sus opiniones. Pero hay periodistas que todavía son fieles a sus oyentes y que quieren sacar lo mejor de su trabajo y transmitir la información a la audiencia que quiere aprender sobre la realidad de su país y el mundo. Y ahora les voy a hacer una pregunta. Si ustedes quieren informarse
¿De qué periódico prefieres? ¿El Trome, el Ojo o el Comercio? ¿Por qué? Porque es un periódico. Un poquito más fuerte. Porque es un periódico formal y sabemos que tiene noticias serias y de verdad se pasan. Sí, es un periódico que tiene la fama de ser creíble, de ser informativo, no como estos que son más chicha y más para el espectáculo. Entonces, este es un periódico objetivo, más objetivo que Pero no significa que todas las noticias sean así. no todas, pero muchas son. Mariana, ¿puedes desarrollar esa idea? ¿Por qué dices que no necesariamente todas las noticias tienen que ser objetivas en un diario serio como El Comercio, por ejemplo? Porque es difícil saber qué noticias son completamente objetivas y yo creo, o sea, mi argumento es que siempre hay subjetividad en todas las noticias, en el periodismo, entonces no podemos saber exactamente qué tan objetivas son, porque el periodista que las escribió puede estar escribiendo de su punto de vista o puede ser influenciado por algo, entonces no podemos saber qué tan objetivas son. Y aunque sea un periódico que sea conocido como formal, puede ser más formal que los otros, pero no significa que esté completamente objetivo. ¿Ok? Y bueno, desde hace mucho tiempo se ha sabido que el periodismo es considerado como el cuarto poder del Estado. Y bueno, eso significa que es tan influyente en el pueblo como el gobierno. Entonces se ha sabido de muchos partidos políticos que se asocian con noticias, ya sea televisoras o periódico o estaciones de radio, para que ellos los hagan quedar mejor a esos partidos. Y de esa manera manipulan la información y siempre va a ser subjetiva, porque nunca vas a saber la verdad, sino lo que le conviene a ese partido. Entonces siempre son subjetivas de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sí. Yo no doy todo mi argumento. Ah, ya, dale. Y ahora, entonces, mi punto de vista es que las noticias siempre son subjetivas y una noticia se forma y es influenciada por las opiniones del periodista mayormente, pero también por la construcción de otros hechos que pasan. Entonces, cuando el periodista ve algo que ha pasado o está escribiendo sobre una noticia, puede dar su opinión, pero también construye sobre las ideas, puede o exagerar o puede añadir cosas que no han pasado para hacerlo más interesante o para atraer más a los lectores. Entonces no importa el medio periodístico como el Moiner, puede ser en la radio, puede ser un periódico, y no importa qué tan factual es conocido como El Comercio, sabemos que es creíble o que es más formal, pero en todas partes las noticias son subjetivas, porque el periodista, al saber sobre la noticia, lo interpreta de su manera, usando sus propias ideas, su punto de vista y sus ideologías. Entonces, esto es lo que el periodista cree. Entonces, escribe esta noticia y eso es lo que nosotros leemos. Entonces, en verdad, al final, tenemos noticias ahora modernas que son dadas inmediatamente, pero que ya pasan por el punto de vista del periodista, que es lo que él escribe, y lo que nosotros recibimos, que es solo ese punto de vista del periodista. Y bueno, es imposible separar la verdad de la opinión, ya que es una idea que tú te crees, que creas en tu mente, y eso es lo que escribe el periodista y eso es lo que nosotros decimos. Muy bien. Buena presentación del tema. Ahora preguntas. ¿Sí? Daniel y Marillín. Entonces tenemos claro que ahorita no hay objetividad en el periodismo. No hay objetividad en el periodismo. Daniel mismo dijo, ahorita estamos intentando llegar a una meta. Daniel dijo. Ahora la pregunta es la siguiente. Durante la Primera Guerra Mundial hubo periodismo. Segunda Guerra Mundial, periodismo. Ayer hubo periodismo, hoy día periodismo, mañana periodismo. ¿Por qué habría objetividad en un futuro cercano? O sea, ¿por qué comenzaría ahorita la objetividad si nunca ha habido? ¿Por qué comenzaría? Bueno, yo lo voy a responder. Déjame desarrollar un poco más en lo que he dicho para explicarme. Yo digo que hay una meta, pero esa meta no significa que desde ahora recién estamos en cero, desde que siempre hemos comenzado de cero.
No, la meta está ahí. La meta es la exactitud y la fiabilidad para el lector. Y eso es lo que quiere llegar, una imparcialidad en el periodismo. Y eso es lo que queremos llegar con la objetividad. Pero en el momento no llegamos a esa meta, pero sí hemos tomado avances para llegar. En la Primera Guerra Mundial vemos artículos dentro de cada país, especialmente donde los países fascistas, donde vemos cómo la objetividad se pierde. Pero eso se pierde debido al control del gobierno. Entonces, ahí vemos cómo el gobierno influencia a la objetividad en el periodismo, cómo ellos mismos controlan el medio de comunicación. Es por esa misma razón que nosotros vemos esos ejemplos y comenzamos a crear la objetividad, comenzamos a crear una opinión donde tenemos que ver que hay dos perspectivas dentro del artículo, porque nosotros no debemos caer de nuevo en ese problema donde solamente empujamos una verdad ignorando la otra. Y es mismo el problema que vemos en el pasado, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, tú dices que ignoro completamente los avances de la objetividad ahora, pero no es lo que yo he dicho. Yo he dicho que hay una meta que debemos cumplir, pero esa meta aún no la logramos. Ahora, entre la Segunda Guerra Mundial, como me estás dando ese tiempo, y ahora en el momento, hemos tomado avances debido a de cómo nosotros los lectores y los individuos y los periodistas vemos las situaciones en otros países y cómo se van desarrollando y cómo van afectando el público. Claro, y sobre todo en el periódico que tenés adelante, en El Comercio vemos mucha objetividad, porque la última vez que yo vi un artículo de Antero, que es un candidato presidencial, fue hace muchísimo tiempo. Entonces la objetividad en el periódico mismo que han usado es muy distinta. La última vez que vi un artículo que decía que Verónica era una candidata a la altura de los demás, entrevista. Muy bien, Paula. Dani y Mariji, ustedes hablaron de que El Comercio, por ser un periódico formal, sería por ende una fuente más confiable, donde habría más objetividad. ¿Por qué creen que habría más objetividad solamente por ser un periódico formal? Que los periodistas son los mismos. Es porque en un periódico formal se evita usar el yo del periodístico. El yo periodístico es cuando el escritor en verdad da su opinión, aplica sus ideas, sus conclusiones, pero ese yo periodístico normalmente en un periódico formal se evita. Ahora, si yo veo de dónde vienes, aún en un periódico formal se puede ver una técnica donde solamente se implementan la misma idea para convencer al lector, pero es la credibilidad que el lector le da al periódico, donde nosotros vemos al periódico, donde esperamos que el periódico nos muestre diferentes ideas y nos deje concluir en una sola. Ahora, yo leí un artículo hace poco sobre el New York Times, donde ellos se enfocan, donde hablan sobre la objetividad y sobre la subjetividad. Y justamente es ahí donde veo que el New York Times es un periódico confiable, porque es objetivo. Demuestra cómo ellos mismos dicen que la objetividad es difícil de conseguir, pero al mismo tiempo es una realidad que nosotros tenemos que conseguir, necesitamos para que el lector se vuelva más fuerte dentro del público. Yo tengo que decir algo. Puedes usar ejemplos como BBC y New York Times, que son periódicos prestigiosos en Estados Unidos, y si ellos no son objetivos, o sea, tienen la fama de ser objetivos, informativos, increíbles, pero, o sea, si hacen un artículo que no es objetivo, que no es informativo, o sea, que le falta una de esas, su fama baja y bajan sus compradores. Entonces eso mismo le pasaría al comercio si fuera menos objetivo que hay una esperanza, hay una idea dentro de estos periódicos donde ellos mismos tienen que cumplir esa objetividad para sus lectores, porque es su prestigio, es necesario para ellos. Claramente la objetividad en el periodismo no existe, porque si existiera, todos los periódicos tendrían las mismas noticias y las relatarían de la misma manera, ya que cada periódico tiene su propio juicio. ¿Tú qué crees, Daniel, que se necesita para lograr la objetividad en el periodismo? O sea, ¿qué es lo que crees que falta? Una formación para los periodistas
donde ellos mismos tienen que entender que es necesario ver las dos perspectivas. Ahora, donde yo vea que en un futuro donde la meta de la objetividad se cumpla y perdemos diferentes opiniones, diferentes opiniones y diversidad en el periódico, para mí es imposible que eso pase, porque dentro de la objetividad es verdad que nosotros tenemos que enfocarnos en los dos puntos, y si se enfocan todo el tiempo en los dos puntos se pierde un poco de la noción de la diversidad, pero al mismo tiempo, por la misma razón de que las noticias avanzan todo el tiempo, los periódicos en sí muestran que ellos mismos van a tener que presentar diferentes argumentos que al mismo tiempo pueden colocar otras ideas, otras perspectivas, y a través de esa forma se encuentra la diversidad, porque cada artículo que un periódico presenta, ellos mismos van a lograr que un artículo tenga más información que el otro, o tienen una diferente forma de cómo presentarlo, y eso es lo que vuelve diferente al Comercio que el New York Times, porque cada uno tiene una forma diferente de cómo presentar su información, pero aún así ambos mismos tienen que seguir la idea de la objetividad. Una última pregunta. No sé. La manera en la que presentan la información, como tú dices, no refleja la intención del periódico. ¿Cómo te puedes mantener completamente neutral si es que te estás diferenciando de otros periódicos de la manera en la que lo presentas? ¿Entiendes? ¿Alguien más de Daniel podría responder de repente? Lo que estoy diciendo es que Daniel ha dicho que los periódicos se diferencian por la manera en la que presentan su información, pero la manera en la que presentan su información debe reflejar alguna intención del periódico, sea Comercio o New York Times. Eso no los deja de convertir neutrales, por así decirlo, no significa que tienen una posición. No sé, o sea, todos los periódicos pueden ser o formales o chicha, como los que hemos visto. Entonces, cada uno tiene una meta, ¿no? Tiene un público al que tiene que mostrarle las noticias, entonces por eso tienen que hacer noticias diferentes y sus objetivos son un poco diferentes, ¿no? Tipo, los chichas quieren entretener pero también informar, entonces son escritos de manera diferente, pero los formales sí tienen que ser más objetivos y tienen que ser más serios para llegar al público que en verdad su meta es de informarse en vez de entretenerse. Y también lo podemos ver que no solo es en los textos que escriben los periodistas, también son las fotos que hemos visto que han sido manipuladas, y para crear un mayor impacto, tal vez atraer más público, pero eso ha sido comprobado, que hay muchas fotos que son manipuladas por los mismos periódicos para llamar más la atención. Ok, muy bien, vamos a darles un aplauso. Gracias, chicos.